Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo podcast en este canal, Bastidas Mats. Hace muchísimo tiempo que no volví al canal y bueno, estuve ocupado haciendo otras cosas un poco más interesantes sobre investigaciones de matemáticas y físicas. Pero he vuelto al canal y el tema del día de hoy es un tema un poco diferente a la mayoría de temas donde hablamos pura teoría. En este caso, quiero hablarles de algo muy importante, algo que en esta época está resultando muy relevante. Y es que hay varias personas que se aprovechan de lo que llamamos ciencia para, en cierta forma, aprovecharse también de otras personas que se encuentran necesitadas, quizá de salud, quizá emocionalmente o psicológicamente. Estoy hablando de la que llamamos pseudociencia. En este caso, como recientemente utilizan mucho la palabra cuántica para acudir a cosas que no son cuánticas. A mi parecer, estas cosas son charlatanerías, pero no vamos a ir tan rápido al tema. Vamos a ir de una forma más calmada. Bien, para empezar, debemos pensar en qué es ciencia y qué no es ciencia. Ahí viene algo importante, ¿verdad? Bueno, primero, eh, de la forma más rigurosa que he tratado de preparar para este video, ya que antes de mencionar existe un problema, que es el llamado problema de la demarcación. No podemos decidirnos completamente de lo que es ciencia y de lo que no es completamente. Este problema está situado en la filosofía de la ciencia y bueno, no tenemos un criterio completamente asegurado, completamente claro y completamente fiable para distinguir ciencia de pseudociencia, metafísica o creencias sin base empírica. Y las dos principales corrientes históricas que existieron para resolver este problema son el verificacionismo y el falsacionismo. Yo me voy a apoyar bastante en ambas, pero principalmente en el falsacionismo. El primero nace con el Círculo de Viena. Los positivistas lógicos argumentaban que una proposición solo tiene sentido y es científica si puede ser verificable de forma empírica. Mientras tanto, el farsacionismo fue propuesto por el filósofo Karl Popper, y luego volveremos a mencionar el principio de Karl Popper, ya que rechazó el verificacionismo, argumentando que ninguna teoría puede probarse 100% verdadera de forma concluyente. En esto me voy a basar en el caso de este video. En su lugar, propuso que el criterio de demarcación es la falsabilidad. Una teoría científica, eh, o bueno, una teoría o el conocimiento es científico si hace afirmaciones arriesgadas que pueden ser puestas a prueba y potencialmente refutadas por los hechos. Eh, aunque sí hay varias críticas modernas a la falsabilidad de Popper, tiene razón en que una teoría debe ser falsable para ser científica. En eso sí concuerdo. Ahora, vamos a lo que trataré de definir en este video como ciencia. Es el estudio sistemático del universo que busca generar conocimiento comprobable a través de la observación, la experimentación y el razonamiento. Por ejemplo, en la ciencia está la física, la biología, la química y las matemáticas. Porque las matemáticas son el puente o el lenguaje natural para describir al universo. Ahora, vamos a analizar este enunciado. Cuando hablamos de estudio sistemático, hablamos de que se parte de axiomas postulados, en algunos casos como en la matemática, o analizamos evidencia, verificabilidad y falsabilidad, como vimos anteriormente con las soluciones del Círculo de Viena y de Karl Popper. Ahora bien, cuando hablamos de universo, hablamos de todo lo que existe en un entorno gigantesco donde está la luz, las galaxias, los sistemas estelares.
Todo ello está en el universo. Ahora, cuando hablamos de buscar generar conocimiento, no es cualquier tipo de conocimiento, ¿ah? Es conocimiento comprobable. Esto quiere decir que ese conocimiento puede ser falsado y verificado. Aquí aplicamos ambas teorías del problema de la demarcación. ¿Y cómo lo verificamos o cómo lo falsamos? Bueno, a través de la observación, la experimentación y el razonamiento. Primero, vamos a ir uno por uno. La observación. Cuando hablamos de observar, hablamos de poder tener evidencia, lo que nosotros podemos ver. De cierta forma, nosotros somos el marco de referencia, un marco de referencia del universo. Cada persona, cada ser que vive, observa, piensa, es un marco de referencia. Y con ver o observar no solamente hablo de los ojos. La observación también habla de sentido, de percibir lo que hay en el universo. Por ejemplo, si nosotros solamente viéramos, sería imposible entender el universo de cierta forma. No podemos tocar las cosas. No nos hubiéramos dado cuenta quizá tanto de cómo son de ásperas las cosas. O si no tuviéramos los oídos, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo hubiéramos entendido de cierta forma el concepto de onda sin el sonido? O si no pudiéramos hablar, quizá no interactuaríamos con nuestro entorno, no podríamos generar conocimiento científico. Y si no pudiéramos sentir el sabor de las cosas, no hubiéramos hablado un poco más del sabor, de la composición de las cosas. Todo se toma en cuenta. Y no solamente eso, sino cómo sentimos, por ejemplo, hace mucho calor, hace mucho frío, o muchas otras cosas más. No solamente hablo de los cinco sentidos, de todo, la percepción del universo que tiene cada persona forma un marco de referencia de todo el universo. El segundo punto es la experimentación. Cuando hablo de experimentación, hablo de que el punto de referencia o el observador debe de interactuar con el entorno, pero no de cualquier forma. Debe hacerlo en un punto controlado, o sea, conociendo las condiciones necesarias para que el experimento sea verificable o falsable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo dejar caer las cosas a propósito y decir, oh, todas las cosas caen al piso. Muy bien, ahí ya vimos algo. Estamos haciendo un experimento, estamos verificando una afirmación, porque primero observamos, luego formulamos una hipótesis, razonamos, y eso me lleva al último punto, el razonamiento. Al hablar de razonamiento, también hablamos de lógica, cómo pensamos las cosas, cómo interpretamos, cómo nosotros creamos, cómo podemos crear una conclusión a partir de un experimento. Eso también es ciencia. Lo que no es ciencia abarca desde saberes legítimos de otra índole hasta disciplinas engañosas. Pero para empezar, antes de eso, hay cuatro pilares fundamentales de lo que es ciencia, que ya mencioné. Primero, que debe ser empírico y objetivo. Además de ello, la ciencia es metódica y sistemática. Además de eso, es falsable y por último, es reproducible. Esto quiere decir que cualquier otra persona bajo las mismas condiciones debe obtener los mismos resultados. Y todo eso se condensa en el enunciado que les dije al inicio. Ahora, ¿qué no es ciencia? Podemos dividir lo que no es ciencia en tres principales categorías. Primero, las pseudociencias, luego la no ciencia y por último la anticiencia. En este video no me voy a dedicar mucho, o en este podcast, a la no ciencia ni la anticiencia, sino principalmente a la pseudociencia, que está adquiriendo bastante popularidad sin ser llamada como lo que es falsa ciencia. Para empezar, las pseudociencias son disciplinas que se disfrazan de científicas para ganar credibilidad, lo que les dije al inicio, pero no cumplen con el método ni admiten ser refutadas. Algunos ejemplos son la astrología y la numerología. Justamente
de esto se aprovechan muchas personas de otras personas que están necesitadas. Ahora bien, otra pseudociencia que no conocen tanto como la astrología y la numerología es la homeopatía. Es un sistema de medicina alternativa catalogado por la comunidad científica y media internacional como pseudociencia y una pseudoterapia. No cuenta con evidencia científica. Y se basa en dos creencias principales. La ley de los similares, que lo similar cura lo similar, y la ley de los infinitesimales, que afirma que cuanto más se diluye una sustancia en agua o alcohol, mayor es su potencia curativa. Algo que no tiene sentido. Eh, Ahora, después tenemos la no ciencia. Este es un conocimiento válido. Está al mismo nivel de la ciencia, pero no es científico. ¿A qué me refiero? Es tan cierto como la ciencia, pero no es algo científico. Son áreas del conocimiento humano, el arte o la fe. Son completamente válidas en la sociedad, pero no buscan medir o explicar el universo físico mediante el método científico. Ejemplo, la religión, la filosofía, la poesía o la ética. Y por último, a esta rama de la no ciencia pienso dedicarle un video aparte, es la anticiencia. Son corrientes que rechazan activamente el conocimiento científico, la razón o la validación empírica. A menudo esto fomenta mitos, desinformación y creer que vivimos bajo conspiraciones. Y es totalmente válido creer ello, pero no es válido no creer en la ciencia o desmentirla. Hay cosas que sí, la ciencia no explica correctamente. Puede pasar. Hasta a día de hoy hay teorías que quizás están mal. Cuestionar teorías científicas no está mal. Lo que está mal es negar la validación empírica, los experimentos, evidencia. Por ejemplo, cuando una persona que cree mucho en la pseudociencia nos muestra un caso real, no vamos a desmentir el caso, no vamos a decir que eso es falso, que realmente, por ejemplo, la persona no se curó. Lo que vamos a desmentir es que fue por una operación cuántica, curación cuántica, terapia cuántica. Ahí es donde está el punto que es flojo en la pseudociencia. Ahora bien, la ciencia, además de esto, consta de 5 cosas. Observar, formular, predecir, experimentar y concluir. Con eso se hace ciencia. Ahora sí, vamos a hablar un poco más de lo que es pseudociencia. La pseudociencia es un conjunto, como ya mencioné, de afirmaciones, teorías o prácticas que pretenden ser científicas, pero que no siguen métodos, criterios ni controles que caracterizan a la ciencia real. La palabra pseudociencia viene de dos raíces, de dos palabras. Pseudo, que en realidad significa falso o aparente, y ciencia. Vamos a ver algunas características típicas de la pseudociencia. Primero, no es falsable. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo en la ciencia digo todos los cuerpos caen con la misma aceleración en ausencia de resistencia del aire, un postulado fundamental del movimiento vertical de caída libre, esto puede verificarse o refutarse experimentalmente. En cambio, una afirmación pseudocientífica como una energía espiritual invisible actúa cuando quiere y no puede medirse, no ofrece una forma clara de demostrar que es falsa. Si tú dices cómo puede ser falsa, cómo puede ser refutada tu teoría, entonces respetas el principio de Karl Popper. Una teoría científica debe ser falsable. Segundo, en la ciencia, un resultado debe poder repetirse por investigadores independientes. Si un fenómeno ocurre una vez, pero nadie puede reproducirlo bajo condiciones controladas, no constituye evidencia científica sólida. Es decir, carece de evidencia reproducible. Ahora quiero ir a un ejemplo. Uno muy chistoso. A ver, digamos que llega alguien y me dice, te puedo curar poniéndote vibraciones de baja frecuencia. Y digamos que esa persona que está ahí se cura. Justo ese día que estaba enfermo se curó, se volvió más alegre, tuvo una mejor vida. Y le dice a su amigo, oye, tú también estás mal, estás como yo. Prueba eso, quizá te funciona. Y el amigo lo intenta y dice,
Oye, pero a mí no me ha funcionado nada. Y entonces acude con la persona que le dijo que le iba a ayudar y le dice, no, es que tu vibración cuántica está peor que eso. Y siempre hay una excusa. Siempre, pero siempre hay una excusa que dice que a pesar de que estén en las mismas condiciones, muchas veces, siempre dicen no, no aceptan la aleatoriedad. Quieren que esa sea la causalidad de alguna forma. En eso se basa la pseudociencia en realidad. Ahora, la pseudociencia también se basa en anécdotas. Como ya mencioné, por ejemplo, a mí me funcionó, conozco a alguien que se curó, pero esto no distingue entre causalidad real, coincidencia, efecto placebo y errores de observación, como ya vimos en el ejemplo anterior. Además, ¿por qué creen que en la ciencia se publican papers, artículos, libros? Porque en ciencia se progresa mediante críticas constantes. Alguien te tiene que decir si es que te has equivocado, si estás equivocado, ¿no? No puedes decir, dime que estoy equivocado. Y alguien te dice, estás equivocado. Y tú dices, no es cierto. ¿Para qué preguntas si estás equivocado cuando estás equivocado si no vas a admitirlo? En eso se basa también la ciencia. Las pseudociencias suelen responder a las críticas diciendo conspiraciones, argumentos similares a la anticiencia, que la ciencia oficial nos oculta cosas, que los expertos tienen miedo a la verdad, que no puede medirse porque es demasiado avanzado, algo que no concuerda con el principio de Karl Popper, que vamos a estar utilizando mucho en este video, y no modifica sus teorías cuando aparecen contradicciones. Una teoría científica cambia cuando le evidencia la contradicción. Ejemplo histórico, Isaac Newton. Y durante una cuarentena, una anécdota de alguien cuenta que le cayó una manzana en la cabeza. Bien, entonces Newton dice, muy bien, me cayó una manzana en la cabeza, ahora yo tiro todo, se cae al suelo, entonces tiene que existir algo llamado gravedad. Ah, mira, la gravedad significa que dos cuerpos se atraen. ¡Ah! Tengo mi ley de la gravitación universal porque ya hice experimentos, la demostré, calculé el valor preciso de G, hice todo el proceso científico. Eso quiere decir, no, no es que hay algo misterioso que yo no lo puedo medir, entonces no afirmo si no puedo medirlo. Newton dice, yo tengo que hacer los cálculos, tengo que demostrar, probar matemáticamente todo. Y bueno, quedamos en la ley de la gravitación universal, coherente con las leyes de Kepler. Pero después pasa un poco de tiempo y todo hubiera quedado muy feliz y llegan las formulaciones de campos con el campo gravitatorio, una nueva formulación que sigue respetando lo de Newton, y después llega James Clerk Maxwell, que siguió con lo que decía Robert Hooke de que la luz era una onda. Tiene características ondulatorias. Y con el electromagnetismo de Maxwell se llega a todo ello con el campo eléctrico, el campo magnético, y ocurrió un problema. La velocidad de la luz era constante en todos los medios. No tenía sentido. Los científicos propusieron la teoría del éter, pero después llegaría Einstein a decir en su artículo sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento en el año 1905, introduce la relatividad especial. Y con ese artículo, por primera vez se logra explicar por qué la velocidad de la luz es constante siempre y cómo a veces el tiempo se dilata y las mismas longitudes cambian. Algo muy importante. Pero ahora viene algo aún más loco. Einstein se daría cuenta que esto no incluye a la gravedad de Newton, porque, por ejemplo, si existiera una fuerza que misteriosamente atrae a la Tierra y al Sol y a la Tierra, o a ambos, entonces, si el Sol desaparece, como la luz tarda 8 minutos en llegar hasta la Tierra, un observador podría decir que primero desapareció el Sol y luego la Tierra, que es la causalidad original, y otro diría que primero desapareció la Tierra y luego el Sol. O bueno, la Tierra no desapareció, sino que perdió su órbita, porque ya no está el Sol. Y eso no tiene sentido. Pero entonces Einstein dijo, ah, entonces el espacio-tiempo se deforma para mantener el orden de la causalidad. Y dio al blanco. Y 10 años después publicaría Fundamentos en la teoría de la relatividad general en el año 1915.
Y así, las pseudociencias, a diferencia, se suelen mantener iguales durante décadas, aunque los experimentos los contradigan. Algunos ejemplos frecuentes de pseudociencia muy conocidos son la astrología, la numerología, la grafología, que es utilizado como método para inferir personalidad, algo que a mi parecer suena ilógico. También está la homeopatía, ya la vimos, la radiestesia, diversas formas de sanación energética, que lo vamos a ver después, y las variantes de la llamada medicina cuántica, que sí lo vamos a mencionar después. Entonces, ¿cómo construimos ciencia? Bueno, es importante distinguir entre ideas falsas, hipótesis no comprobados y pseudociencias. No toda idea equivocada es pseudociencia. Eso sí lo aclaro. Una pseudociencia es específicamente una idea que se trata como científica sin cumplir estándares científicos. O sea, ciencia que no es ciencia. Con eso ya entendimos un poco más de lo que es la pseudociencia. Ahora quiero entrar a una rama de la pseudociencia, la que está más, la que está siendo más usada actualmente, es más popular, la medicina cuántica y la sanación energética. Vamos a ir desmintiendo cada cosa que dicen. Una de las cosas que muchos dicen los médicos cuánticos son, y no solo los médicos cuánticos, ¿ah? Los metafísicos también. Tus pensamientos crean directamente la realidad física. ¿Y saben qué se suele invocar? El efecto observador de la mecánica cuántica. A ver, ¿qué era el efecto observador de la mecánica cuántica? El efecto observador dice lo siguiente, que si tú eres un observador y hay una partícula, la partícula está en una superposición de estados, pero solamente cuando tú lo ves, lo obligas a estar en un estado. Pero espera. Piénsalo un poco. Tú no estás obligando a la partícula. Tú no dices, yo quiero que esta partícula ahorita tenga spin 1 medio y no -1 medio. O que esta partícula ahorita, alguna otra propiedad, tenga una carga diferente. No lo dices o que aparezca en un lugar diferente. No, tú no lo piensas. Es probabilidad y aleatoriedad. Además, un observador no tiene que ser una mente consciente. Una medición la realiza un detector, una placa fotográfica o cualquier interacción física. No hay evidencia actual de que el pensamiento humano pueda alterar arbitrariamente la realidad macroscópica. Ahora, también dicen, las enfermedades son vibraciones de baja frecuencia. No existe una definición física ni médica rigurosa de esas supuestas frecuencias globales del cuerpo. La frecuencia cardíaca, las ondas cerebrales y otras oscilaciones biológicas existen, sí, pero no corresponden a la idea que presentan los sistemas de pseudocientíficos. La tercera afirmación es que todo es energía. Esta frase suele utilizarse mucho para justificar cualquier terapia de sanación energética. Y pido, por favor, no confiar tanto en estas cosas porque a veces se aprovechan mucho de ello. En física, energía es una magnitud matemática bien definida. Decir simplemente todo es energía no proporciona información médica útil ni implica que una enfermedad pueda curarse manipulando una energía indefinida. Ahora bien, yo sé que también se basan mucho en las ecuaciones quizá de Einstein, si han escuchado alguna vez. Y no hablo de E igual a mc al cuadrado, o que E igual a más menos raíz cuadrada de p cuadrado por c cuadrado más m cuadrado por c cuarta. No, hablo de la ecuación de Einstein que dice R, el tensor de Ricci menos 1 medio por la métrica por el escalar de Ricci más la constante cosmológica por la métrica es igual a 8pi por la constante gravitacional sobre la velocidad de la luz a la cuarta multiplicado por el tensor de energía-momento. Y ahí dicen, oh, tensor de energía-momento, listo, energía. A ver, el tensor de energía-momento en los casos usuales se define como la integral en el espacio de la componente 0, 0 de la inversa del tensor de energía-momento, si es que estamos usando índices inferiores para el tensor de energía-momento. O sea que cuando tú hablas de energía estás perdiendo la información que tiene todo el tensor. Solo estás integrando una componente, no las 10 componentes, porque el tensor es simétrico. Entonces estamos perdiendo información. Vamos a lo siguiente. Las emociones negativas producen todas las enfermedades. Algunas corrientes pseudocientíficas sostienen que el cáncer, infecciones, enfermedades autoinmunes surgen por conflictos emocionales, pero
Sí, hay una cosa, ¿ah? Las emociones influyen en la salud. Por ejemplo, el estrés con la liberación del cortisol. Pero las enfermedades tienen causas biológicas complejas, mutaciones, microorganismos, genética, factores ambientales, entre muchos otros más. No solo emociones. Y justamente cuando hablamos de factores ambientales y genética, meten a la epigenética. Dicen que la epigenética también, la palabra epigenética la utilizan como parte de sanación energética cuando ni siquiera saben lo que es epigenética. La epigenética dice que según tus factores ambientales, según tu genética, eres más propenso a ciertas enfermedades. 5. La física cuántica demuestra que podemos sanar cualquier enfermedad. Normalmente he escuchado por mi cuenta palabras como superposición, entrelazamiento, colapso de la función de onda. Si siquiera supieran lo que es eso, si siquiera lo supieran, o por lo menos lo supieran interpretar bien, porque hay muchas interpretaciones en cuántica. Tenemos la interpretación de Copenhague, la interpretación de muchos mundos, para el teorema de Bell especialmente, pero estamos viendo solamente una parte de todo lo que es la cuántica. Hay un problema. Ninguna de las teorías o de las partes de la cuántica implica que una persona pueda curar una enfermedad mediante intención mental o visualización. Nada lo demuestra, al menos hasta ahora. Y acá hay algo importante porque muchos dicen, la ciencia aún no lo demuestra, lo que significa que no puede ser ni verdadero ni falso. Pero ¿qué hace la pseudociencia? La pseudociencia dice, no, esto como nadie lo ha demostrado, tiene que ser verdadero. Y ahí viene otro problema. De ahí dice, las células se comunican por energía cuántica. A ver, ¿de dónde escucharon eso? Las células se comunican mediante señales químicas, eléctricas y mecánicas bien estudiadas. Invocar una misteriosa energía cuántica sin definición medible no añade explicación científica. Otra cosa un poco más extraña y muy rara de escuchar, acá ya alguien estaría delirando para decirlo, es que el agua tiene memoria. Está muy relacionado a la homeopatía. O sea, la homeopatía es otra pseudociencia. Pero el problema es que los experimentos reproducibles no han confirmado que el agua conserva información biológica compleja después de que las moléculas originales hayan desaparecido. Y de ahí también podríamos decir que casi todos los fenómenos extraños dicen, la mecánica cuántica dice que cualquier fenómeno extraño puede pasar. No, la mecánica cuántica dice que hay cosas extrañas a nivel cuántico. Sí, cuántico. Cuando en realidad, o sea, sí, es a nivel cuántico, o sea, a nivel microscópico, no macroscópico. Otra cosa que suelen decir es, estamos conectados cuánticamente con todo el universo. Y se usa el concepto de entrelazamiento cuántico. Aquí ya están perdidos. Parece que no han entendido lo que es el entrelazamiento cuántico propuesto por Albert Einstein. El entrelazamiento cuántico quiere decir que dos partículas están conectadas por sus propiedades, no por sus propiedades de superposición, no que podamos conectar nuestros pensamientos al universo ni curar a distancia. Bien, ahora dice también otras personas que si crees firmemente que sanarás, sanarás. Y a ver, el efecto placebo existe y puede producir mejoras reales en algunos síntomas, pero no cura automáticamente infecciones graves, cáncer avanzado o fracturas. Otra cosa de las afirmaciones de la ciencia es que normalmente dicen que la ciencia ya lo demostró, pero las farmacéuticas lo ocultan. A ver, hay cosas que los pueden ocultar. No hay nadie que te diga que no existen conspiraciones. Tampoco hay nadie que te diga que sean falsas, que existan, ni que no existan. Pero las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, no solo palabras. Si existiera una terapia capaz de curar enfermedades graves de forma consistente, quizá alguien lo podría tratar de probar. Y a ver, quizás sí, pero usar la cuántica para decir eso no tiene sentido. Otras personas también hacen referencia al neurocientífico Jacobo Greenberg. Y sí, Greenberg tenía ideas bastante interesantes, pero que alguien inteligente diga algo no significa que tenga razón. Veamos a Newton. Newton creía firmemente en la gravedad y también tenía sus dudas, ¿ah? Pero, eh, él, pero en su época él fue tomado en serio porque él era un intelectual de la época. Otras personas, ya aquí ya no tiene sentido, es que
Dicen que la frecuencia de 528 Hz repara el ADN. No hay evidencia científica. Si no, todo el mundo se pondría a escuchar la frecuencia de 528 Hz. Y espero que no lleguemos a ese punto. Eh, por último, dicen que la física cuántica prueba la ley de la atracción. La ley de la atracción es una afirmación filosófica espiritual. ¿Por qué creen que es algo filosófico? Porque no se puede probar, no es una consecuencia matemática. Si no es matemático, no es cuántico. Si no es discretizado, no es cuántico. Y a ver, cada vez que escuchen algo que suene como pseudociencia, alármense cuando también escuchen a alguien que no sabe mucho de cuántica o que no ha estudiado algo de cuántica, al hablar de energía, vibración, frecuencia, campo cuántico o entrelazamiento sin definirlas matemáticamente. Eso quiere decir, no significa que alguien que no tenga título y te hable del tema, lo tengas que ignorar, sino que si no lo define matemáticamente o explicarlo físicamente, entonces sí, hay que tener cuidado. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo un título en ninguna carrera porque aún no tengo la edad, pero hablo de estos temas porque me informo de los temas. Y ustedes pueden corroborar cada definición que doy para ver que estoy basándome en libros, artículos. Pero en cambio, si un pseudocientífico viene a engañarlos diciéndoles cosas que no son, pues no, no, no hay esa confianza que hay con la ciencia. Ahora, hemos estado hablando mucho de cuántica, mecánica cuántica, física cuántica, cromodinámica cuántica, teoría cuántica de campos, electrodinámica cuántica y muchas cosas más. Pero, ¿qué es realmente mecánica cuántica? La mecánica cuántica y también la teoría cuántica de campos explica brevemente los estados cuánticos, la función de onda, las probabilidades, los observables y las escalas microscópicas. La ecuación cuántica más utilizada es obviamente la ecuación de Schrödinger, que nos dice que la unidad imaginaria multiplicada por la constante de Dirac por la derivada temporal de la función de onda es igual a el hamiltoniano de la función de onda. No hay frases vagas de energías o vibraciones aquí. Aquí hay física real en esa ecuación. No hablamos si la vibración te cura. No, esas cosas no. Ahora, otro error común es que dicen que como el observador afecta al sistema cuántico, la mente puede curar cualquier enfermedad. Repito, el observador afecta, no manipula. Y ahí tenemos que hacer una diferencia. Afectar no es igual a manipular. Es lo mismo como decir, el sol afecta a la curvatura del espacio-tiempo. Sí, pero no lo manipula. El sol no tiene... Es como que yo esté parado en el vacío. Genera una deformación mínima a la métrica de Minkowski y sí, afecto al espacio-tiempo, pero no lo manipulo. Nuevamente hay una diferencia entre afectar y manipular. Otra cosa es que es muy común la falacia de escala. Los efectos cuánticos son fundamentales para toda la materia, pero eso no significa que los efectos macroscópicos complejos como el cáncer o la diabetes puedan manipularse mediante pensamientos o frecuencias cuánticas. Es parecido a decir que los edificios están hechos de átomos, por lo tanto, para arreglar un edificio basta con hacer física atómica. Eso no es posible. Eso es solo marketing. El marketing es que usa la pseudociencia para engañar. Algo bastante triste que lo hagan actualmente. Un ejemplo ahora, como estamos en un canal de matemáticas, para ver cómo la evidencia no prueba una afirmación universal. Imaginen así, supongamos que tenemos el polinomio P de n es igual a n cuadrado más n más 41. Y yo les digo, esto genera todos los números primos para todo número natural n. A ver, podemos intentar comprobarlo con casos, ¿no? Por ejemplo, P de 0 es 41. Es primo. P de 1, 43. Es primo. P de 2 es 47. Primo. P de 17, 347. Es primo. Y alguien, si comparamos esto con la evidencia pseudocientífica, tú puedes preguntar, ¿está demostrado entonces? Y mucha gente diría que sí, porque toda la evidencia observada hasta el momento apunta a eso. Pero llega entonces el contraejemplo. P de 40. P de 40 es 1681, que es 41 al cuadrado. Y como es un cuadrado perfecto, no es primo. Entonces, tenemos una idea fundamental del razonamiento científico y matemático. La evidencia favorable aumenta nuestra confianza, pero no equivale a una demostración. Todo
todos estos testimonios de, conozco una persona que se curó, conozco 5 personas que se curaron, conozco 20 personas que se curaron, es análogo a verificar los casos por ejemplo, en ese polinomio, en n0, 1, 2, así hasta el 39. De hecho, como dato curioso, ese es el polinomio de Euler. Pero eso no demuestra que un tratamiento pueda funcionar. Pero esto no quiere decir que confiar en la evidencia sea malo. La evidencia también es útil para ver cómo es que una hipótesis es correcta en casos especiales. Por ejemplo, tengo el polinomio P de n, m es igual a n cuadrado más n más m. Puedes analizar el comportamiento con valores fijos primos de m y ver el patrón de comportamientos en el intervalo de enteros n perteneciente a 0 y hasta m menos 2. Otra cosa. Valores fijos primos de m, donde m también tiene un primo gemelo. ¿Está bien? Estos casos especiales permiten replicar su efecto en sus iguales o adaptar esto a otros casos. Por ejemplo, en M41, sabes que M43 también es primo. O con M17, sabes que M igual 19 es primo también. Entonces, cada vez que tengas un primo gemelo, puedes hacer así. Ahora, fíjate en algo muy interesante. P de M menos 1, m es m al cuadrado menos 1, m menos 1 al cuadrado más m menos 1 más m, que es m cuadrado. Por lo que cuando m es mayor a 1, el valor de n igual a m menos 1 nunca, pero nunca es primo. Eso quiere decir que el mejor intervalo posible para buscar una racha de primos, o sea, quiere decir que todos los primos que hayan en la fórmula, todos los números P de n sean primos, sería en el intervalo 0 hasta m menos 2. Ahí la evidencia experimental no es inútil, no, pero te ayuda a descubrir de hecho te ayuda a descubrir irregularidades cuando intentas explicar matemáticamente. Y esto es fundamental también en la ciencia. Una cosa es usar evidencia para generar hipótesis y otra cosa es usar evidencia para declarar una hipótesis demostrada. Hay una línea muy clara entre ello que divide ciencia y pseudociencia. Ahora, yo sé que mucha gente quizá pueda tomar a su favor que hay varias cosas en la física que se asumen por evidencia, como la estructura ondulatoria de Broglie, introducir la constante de Planck, la constante de Dirac, la cuantización, etc. Sí, pero esos son principios falsables. Siguen el principio de Karl Popper. De hecho, voy a citarlo directamente. Una teoría científica no se caracteriza porque puede ser confirmada, sino porque puede ser refutada. Por ejemplo, la relación de Broglie podría haber sido falsa, la cuantización podría haber sido falsa, la relatividad general podría haber sido falsa. De hecho, los físicos han intentado encontrar errores por un siglo, desde que nació la mecánica cuántica. Pero no encuentran nada. En cambio, la pseudociencia dice que si el paciente mejora, funcionó. Si el paciente no mejora, tenía bloqueos energéticos. Si empeora, era parte del proceso de sanación. Si muere, su energía trascendió. No hay un resultado experimental que las haga fallar. Eso es una señal de alarma seria. La física cuántica no se volvió ciencia porque tuviera evidencia inicial. Se volvió ciencia porque sobrevivió durante más de un siglo a intentos experimentales rigurosos y de demostrar que estaba equivocada. Ahora, quiero mencionar también mi postura. Yo no soy tan fanático de la física cuántica, de cierto modo, a pesar de que es la carrera que yo quisiera estudiar al terminar la secundaria, pero no porque me agrade mucho, sino para corregirla quizá. Pero sí me encantan mucho las teorías como la relatividad general y el electromagnetismo de Maxwell en relatividad general. Son más rigurosas. Tengo cuidado cuando voy a aplicar mecánica cuántica porque hay muchas cosas que, digámoslo de cierta forma, no me agradan, como por ejemplo la idea de probabilidad, superposición, todas esas cosas, que de hecho son en las que más se apoyan. Una frase muy famosa de Einstein es: Dios no juega los dados. Otra frase es conocida por el científico Schrödinger tras haber creado la ecuación de Schrödinger, o sea, la ecuación que fue la base, en cierta forma, de la cuántica. Ahora, la frase que él dijo fue: me disgusta y resulta lamentable que la mecánica cuántica haya sido origen de tanta teoría contemporánea.
Esto lo dijo cuando publicó sobre el gato de Schrödinger en 1935. Ahora, luego, tiempo después, él dijo que la física cuántica revela la unidad básica del universo. Lo revela. No dijo, lo explica. Eh, y así, muchos otros científicos tampoco estuvieron de acuerdo. Einstein, entre muchos otros más, pero lo que sí importaba es que se trataba de hacer una teoría rigurosa. No significa que la cuántica se tenga que rechazar completamente, sino que es una aproximación de algo más. Así como la teoría de Newton funciona, pero no es la teoría final. Ahí estaba la relatividad general. Además, la mayoría de teorías más avanzadas utilizan cosas como el cálculo tensorial y aparte están bien definidas e integran la curvatura del espacio-tiempo. Eso hace una buena teoría. Y ya de ahí me metería a hablar de mis propias ideas, pero eso prefiero guardármelo para otro video. Ahora, volviendo al tema de desmentir, en cierta forma, la medicina cuántica, si somos coherentes con el método científico, nosotros podemos decir, esta es una hipótesis que estoy explorando. Necesito una formulación matemática, precisa, predicciones y contraste experimental. Pero muchos promotores de pseudociencia dicen, tengo una idea. Y luego saltan a, esto cura enfermedades, sin haberlo probado. Listo, ya, sirve. Eso está mal. Vamos a hacer una breve comparación. En una investigación científica nosotros decimos, tengo una hipótesis, luego partimos a, necesito pruebas, luego dicen, podría estar equivocado, después decimos, busquemos experimentos y por último nos preguntamos, ¿cuál es el mecanismo real? La charlatanería o la medicina cuántica, que son lo mismo, te dicen, tengo la verdad, luego te dicen, los testimonios bastan, los críticos tienen la mente cerrada, busca dentro de ti y su argumento final es energía cuántica, listo. Lo que vimos con el polinomio de Euler nos enseña algo. No es que la evidencia no sirva, sino que la evidencia favorable inicial puede ser engañosa. Hay otro caso muy interesante y mucho más fuerte, aunque poco conocido fuera de la teoría de los números. La desmentida conjetura de Mertens. A ver, vamos a definir primero la función de Mobius. La función de Mobius vale -1 a la omega de n si es que n no posee ningún factor primo elevado al cuadrado en su factorización elevado a ningún... O si no, si no posee ningún divisor cuadrado perfecto, mayor a 1. Mientras que si poseía algún divisor cuadrado perfecto mayor a 1, se obtenía 0. La conjetura afirmaba que la función de Mertens, que es la suma de todos los n menores a x, la suma de mu de n en todos los n menores a x, donde mu m de x es la función de Mertens, entonces el valor absoluto de la función de Mertens siempre es menor a la raíz cuadrada de x. Durante todo el tiempo, durante mucho tiempo, la evidencia computacional, miren, evidencia computacional apoyó esta conjetura. Y no estamos hablando de verificar unos cuantos casos, estamos hablando de una cantidad abismal de evidencia numérica acumulada. Además, esta conjetura estaba relacionada con la hipótesis de Riemann, lo que le daba más credibilidad. Sin embargo, en el 85, Andrew Odlyzko y Hermann Terriel demostraron que la conjetura era falsa. Sí, falsa. Lo interesante es que no encontraron explícitamente un valor pequeño donde fallara. Solo probaron que debían de existir contraejemplos. Posteriormente se obtuvieron cotas astronómicas para dónde aparecería el primer fallo. Y lo mismo pasa en la pseudociencia. Puedes decir, funciona en 10, funciona en 1000, funciona en 100.000 personas. Y alguien diría, está demostrado, ¿para qué seguir? Pero incluso una montaña de evidencia favorable puede ser insuficiente para establecer una afirmación general. Y la conjetura de Mertens es una demostración espectacular de esta idea. Eh, el trabajo principal de Andrew Odlyzko y de Hermann Terriel fue, primero, usar la identidad de la relación con la función z. Luego, con las transformaciones tipo Perron y desplazamiento de contornos, obtuvieron una representación explícita de la función de Mertens en términos de los ceros no triviales. Y bajo la hipótesis de Riemann, obtuvieron una serie
Luego se definió una función que era Q de Y es igual a E a la menos Y medios de la función de Mertens de E de Y, donde la conjetura de Mertens equivale a que el valor absoluto de Q de Y siempre sea menor a 1. Se utiliza una fórmula explícita con parte real, donde aparece una suma de ondas trigonométricas. Luego de todo esto se obtiene que existe un valor para el cual el valor absoluto de la función de Mertens es mayor a la raíz de x. Ahora, esto no quiere decir que las matemáticas estén completas, porque no todo está hecho. Tenemos la conjetura de Goldbach, la conjetura de los números perfectos impares, P versus NP, la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, la hipótesis de Riemann, o incluso podríamos mencionar que hay cosas indemostrables, haciendo referencia a los teoremas de incompletitud de Gödel y a la hipótesis del continuo. Pero que existan cosas que no están hechas en matemáticas y en física no significa que podamos aceptar cualquier postulado o cualquier afirmación. Solamente quiere decir que aún estamos en busca de la verdad. Y haciendo referencia a los teoremas de incompletitud de Gödel, Gödel no dijo que cualquier afirmación puede ser aceptada como cierta cuando algo no se sabe, sino que hay cosas que bajo sistemas axiomáticos tan fuertes como el de ZFC, o sea, axiomas de Zermelo-Fraenkel, no se pueden demostrar. Uno de estos será la hipótesis del continuo. Y con esto concluyo este video o este podcast sobre desmentir pseudociencia. Hasta la próxima.